Tú estás desarrollando un proyecto muy puntero en España, revolucionario, que se llama Episteme AI, para ayudar a la investigación médica y clínica. Sí, la idea fue tratar de aprovechar, ¿no?, la revolución de la inteligencia artificial para solucionar esos cuellos de botella a los que se enfrentan los investigadores. Bueno, históricamente pues las mujeres hemos estado infrarrepresentadas en temas de médicos. Bueno, los datos sanitarios son muy importantes porque dicen quién eres, qué te pasa, qué te puede pasar y a lo mejor también qué le puede pasar a tu familia. En España tenemos ciencia y el talento lo tenemos, los profesionales están. Yo creo que simplemente falta un poco la cultura y animar a los residentes y a la gente que entra a los hospitales, que quizás ha perdido un poco las ganas por investigar, pues justamente con herramientas como estas que pueden democratizar el acceso a la inteligencia artificial y bajar un poco esa barrera burocrática. Y técnica, ¿no? También entiendo, técnica, ¿no? Y de tiempo. Y de tiempo. Claro. Y de fricción entre procesos administrativos en nuestro país. Hoy tenemos con nosotras a Carlos Blanco Velázquez. Carlos es licenciado en Ingeniería Biomédica por la UPM de Madrid y máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad Católica de Lovaina. Además, es CEO y cofundador junto al catedrático de cirugía Julio Mayol de Episteme AI. Episteme AI es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para asistir a investigadores y profesionales de las ciencias biomédicas y clínicas. Además, Carlos trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, donde colabora en proyectos centrados en inteligencia artificial generativa y modelos predictivos a través de la unidad de innovación. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Pues es un placer para nosotras tenerte hoy aquí para hablarnos de medicina y de inteligencia artificial. Tú estás desarrollando un proyecto muy puntero en España, revolucionario, que se llama Episteme AI, para ayudar a la investigación médica y clínica. Yo conocí este proyecto en una conferencia que dio Julio Mayol, que trabaja contigo, y que la organizó la Embajada francesa con motivo de la cumbre de inteligencia artificial que se había celebrado previamente en París. ¿Nos puedes contar cómo nace esta idea, esta colaboración intergeneracional, porque tú eres muy jovencito, con el catedrático de cirugía Julio Mayol? Pues yo empiezo a trabajar en el Hospital Clínico hace aproximadamente un año y Julio me propone la idea de crear una plataforma de inteligencia artificial que integrase un poco todas las tareas que realiza un investigador en su día de trabajo. Entonces, bueno, nace de una sensación muy concreta, ¿no?, que veíamos todos los días. Comenzaba a haber muchas herramientas de inteligencia artificial, es verdad que muy fragmentadas, y existen muchos cuellos de botella, ¿no?, a los que se enfrenta un investigador en su día a día. O sea, digamos que tu perfil, para que la gente tenga conciencia, estás especializado en la parte de data, a su vez que en la parte de conocimiento de temas de medicina, ¿no? Eso es. Entonces, por eso Julio Mayol te propuso hacer una plataforma para... Sí, la idea fue tratar de aprovechar, ¿no?, la revolución de la inteligencia artificial para solucionar esos cuellos de botella a los que se enfrentan los investigadores. Yo vengo de la parte técnica, ¿no?, de construcción de soluciones, y Julio, por otra parte, pone la visión clínica tan necesaria en cualquier herramienta en salud. Entonces, bueno, probablemente de esa colaboración intergeneracional pues surge Episteme AI, que esperamos que vaya a ser una plataforma diferencial en este área. Efectivamente, claro, decís en la propia página web que esta es vuestra misión, evitar los cuellos de botella que no nacen en la ciencia. La idea, que es también un poco la idea general de la inteligencia artificial generativa, es liberar al profesional para que no se tenga que ocupar o que no tenga que dedicar tiempo y recursos a tareas que son más burocráticas. ¿Cómo ha sido recibido cómo ha sido recibido por la profesión médica? ¿Creéis que habéis logrado este objetivo? Sí, bueno, la recepción yo creo que ha sido una mezcla de ilusión y de reticencia, como siempre, ¿no? Hay gente que lo ve muy claro, dónde puede aportar valor, pero bueno, siempre están los miedos asociados e inherentes a la inteligencia artificial. Muchas veces no es que haya falta de ciencia, es fricción entre herramientas, en procesos. Entonces, bueno, la inteligencia artificial nosotros creemos que puede aportar mucho en tareas de bajo valor, pero alto impacto. ¿Y nos puedes poner un ejemplo de qué tipo de tareas
son las que utilizáis en temas también burocráticos. Desde redactar propuestas hasta adaptar los protocolos para otras convocatorias, buscar fuentes de financiación, la revisión de la propuesta o del paper. Bueno, también análisis de datos. Bueno, hemos tratado de cubrir en una única plataforma todo el flujo de un investigador, desde que tiene la idea hasta que publica el paper o lo lleva a una patente o a lo que fuera. Y anteriormente entiendo que ya existían algunas herramientas de inteligencia artificial, pero fragmentadas, ¿verdad? Justo, todos conocemos, ¿no?, pues herramientas que te ayudan en la búsqueda bibliográfica o que te ayudan a escribir el paper. Pero realmente no hay ninguna plataforma que integre todas en una única herramienta, que además mantenga el contexto y que asegure también la integridad y confidencialidad de los datos. Si queréis luego hablamos de ello, pero es uno de los puntos fuertes de Epistemai. Claro, ¿y a los médicos en su día a día también les sirve o solamente al investigador? Bueno, nuestro primer objetivo, digamos, han sido los investigadores clínicos, ¿no?, médicos que investigan. Pero durante el proceso de creación de Epistemai nos hemos dado cuenta que es algo extrapolable a cualquier investigador. No tienen por qué ser solo profesionales. Es verdad que ha nacido en el hospital, ¿no?, en el seno del Hospital Clínico San Carlos y del IDISC, pero bueno, es una herramienta que es extrapolable a cualquier otra disciplina. Vale, pues vamos a pasar al segundo bloque de la entrevista y vamos a pasar un poco la parte un poquito más técnica, siempre adaptada al lenguaje más para que la gente lo entienda, de aplicar la inteligencia artificial a un entorno tan delicado como es el entorno sanitario. Bueno, en vuestra página web y lo que he ido investigando sobre vosotros habláis de que utilizáis datos sintéticos. Para que la gente lo entienda, los datos sintéticos son datos que no se recogen de la realidad, sino que se recogen de datos ya existentes y se amplían con ciertas técnicas. Mi pregunta es, ¿cómo validáis que ese conjunto de datos sintéticos sigue representando adecuadamente la muestra? Sí. Sí, bueno, como has definido muy bien, los datos sintéticos son datos generados artificialmente, ¿no?, pero que se asemejan perfectamente a las distribuciones reales, siempre respetando la privacidad de los datos originales. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos herramientas que tienen que ver con datos sintéticos. ¿Y cómo los evaluamos? Bueno, hay que evaluarlos, según está en la literatura, en semejanza estadística, es decir, que las distribuciones se parezcan bajo unos criterios que se han establecido. Utilidad, que un modelo entrenado con datos sintéticos te permita testarlo en conjuntos reales y se mantengan unas métricas aceptables. Y por último, privacidad, es decir, que los datos se parezcan lo suficiente a los reales, pero que nunca se puedan reidentificar pacientes originales en la muestra sintética, ¿no? Si no, pues no serían válidos. Y si me permites, ¿se parten de datos reales y luego se les quita el nombre o cómo es exactamente el proceso? En el fondo es una técnica de anonimización también. Puedes partir de un conjunto real, pero también existen enfoques de generación de datos sintéticos basados en conocimiento, no solo a partir de reglas clínicas. Vale. O enfoques híbridos, a partir de una muestra más reglas clínicas. Claro, siguiendo con lo que estamos hablando del tema de la privacidad, o sea, los datos sanitarios son especialmente sensibles y entiendo que por eso lo estás nombrando todo el rato porque es un principio bastante básico en hacer soluciones de este tipo. Tenemos casos como el ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona en 2023. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que estamos preparados para aprovechar el potencial de la IA sin comprometer la privacidad y la seguridad de los pacientes? O sea, entiendo que hay leyes y cosas que se os marcan a la hora de desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Sí, bueno, aquí entramos en la regulación, en este caso europea, de datos sanitarios, ¿no? Ahora hablaremos del espacio europeo de datos sanitarios. Bueno, los datos sanitarios son muy importantes porque dicen quién eres, qué te pasa, qué te puede pasar y a lo mejor también qué le puede pasar a tu familia. Claro, entonces, claro. Bueno, es verdad que probablemente estemos más preparados que hace unos años, pero el tema de la privacidad y el acceso a los datos yo creo que todavía debemos tener mucho cuidado en cómo los tratamos. Por eso existen todos los flujos, procesos y leyes que hay que respetar en cualquier herramienta de inteligencia artificial que se quiera integrar en un hospital. Son procesos muy largos y complicados. Entonces, bueno, yo creo que hay que combinar la tecnología, ¿no? El cifrado, cómo se accede a los datos,
la gobernanza, es decir, quién va a acceder a los datos, para qué se van a utilizar, y por último la cultura, pues que el médico sea consciente de esos datos, a dónde van a ir, y se pueda transmitir lo que se deba transmitir al paciente para que sea consciente. Voy a pasar ahora a una parte que bueno, es muy conocida en el tema de los datos, que es el tema de los sesgos. Bueno, históricamente pues las mujeres hemos estado infrarrepresentadas en temas de médicos. Entonces, mi pregunta es, no sé si os habéis enfrentado a un ejercicio donde haya que pues solventar este problema de que, por ejemplo, las mujeres tengan menos información sobre las mujeres o de otros colectivos menos representados. En el caso de que sí, ¿cómo lo habéis solventado? Sí, eso es totalmente cierto y los sesgos siguen presentes, ¿no? No porque la IA sea injusta, sino porque ha sido entrenada con conjuntos de datos en los cuales los sesgos están presentes. Entonces, si ciertos grupos han estado menos representados, pues el sesgo va a estar ahí. Entonces, yo creo que para solventarlo, y aquí los datos sintéticos pueden ser una herramienta muy útil porque pueden ayudar a corregir estos sesgos para poder realizar análisis más equitativos, yo creo que hay que trabajar los sesgos antes, ¿no? Revisando la calidad para entender dónde están esos sesgos, durante, ajustando pesos en el modelo si hiciera falta, y después, ¿no? Pues auditando y viendo pues, si el modelo, que puede tener un área bajo la curva excepcional, pero resulta que en personas mayores o en mujeres pues no está funcionando correctamente. Claro, o sea, separáis hacéis el modelo y luego entiendo que en algunas ocasiones separáis por segmentos para ver cómo funciona. Claro, pero si los datos son anónimos, entonces ¿cómo sabéis qué representa qué? O sea, ¿cómo sabéis que no están infrarrepresentadas, por ejemplo, las mujeres? Es buen punto. Por eso hay que entender el sesgo antes. Lo importante es conocer siempre dónde está tu sesgo. Si lo conoces antes, ya puedes poner cualquier tipo de identificador, ¿no? Ya eres consciente en la muestra cómo está distribuida. Pero bueno, es una parte muy importante y clave en cualquier entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. También con respecto a los ecos, a veces también se utilizan modelos de inteligencia artificial que provienen de otros países. Por ejemplo, la Universidad de Valencia ha detectado que algunos modelos de inteligencia artificial que venían de Estados Unidos mostraban secos cuando se aplicaban aquí, lo que se llama el desplazamiento de datos. ¿Nos puedes contar, en este sentido, por lo tanto, también es importante tener las propias herramientas, una soberanía de datos? ¿Lo ves así también? Sí, no, y la pregunta es muy importante. Un modelo puede funcionar muy bien en el hospital donde ha sido entrenado y después pues empeorar mucho las métricas cuando lo pruebas en otra población, incluso en otro hospital dentro del mismo país. Lo importante es que los modelos no funcionen solo en una demo, sino que funcionen en un martes cualquiera, ¿no? En el otro hospital donde va a haber otros profesionales, otros pacientes, otro tipo de interrupciones. Bueno, ahí es donde reside justo la calidad de un modelo, en la validación externa y multicéntrica. Y justo siguiendo lo que está diciendo Arantxa, Europa está impulsando el espacio europeo de datos sanitarios para facilitar la investigación entre países. ¿En vuestro ámbito veis que esto está funcionando de manera fluida, por así decirlo? Funcionará, digamos. O sea, está en proceso. Está en proceso. Por ejemplo, en Madrid se están haciendo cosas a nivel local, en pequeños kits de datos, ¿no? Que en un futuro se entiende que nutrirán al espacio europeo de datos sanitarios. Va a acelerar muchísimo, pero no va a ser automático, ¿no? Yo creo que el problema va a venir, como siempre, en la implementación. Europa tiene buena regulación, pero tiene 27 sistemas regulatorios distintos. Claro. Y dentro de la comunidad, dentro de cada país con sus comunidades autónomas y dentro de Madrid sus hospitales con sus sistemas de historia clínica electrónica distintos. Entonces, bueno, entramos en un sistema multicapa donde la integración con todos los sistemas va a ser la clave. Promete mucho, pero bueno, habrá que ver cómo se implementa. La idea es crear un sandbox europeo donde tú te puedas nutrir de esos datos sintéticos para también poder entrenar a tus propios modelos. Eso es, ya no solo para uso primario, ¿no? Para mejorar el diagnóstico, sino para investigación. Yo creo que es muy prometedor porque va a permitir nutrir tus datos, ¿no? Con cohortes mucho más... Claro, más rico el dataset. Eso es. Claro, al final... Y que a la hora luego la validación externa pues, sea más sencillo, ¿no? Porque ya haya sido entrenado con más sesgos, con más... Bueno, a la vez tiene más diversidad, claro, sí. Justo.
Otro de los usos destacados es el de los gemelos digitales, que también en el ámbito de la medicina se está utilizando. ¿Nos podías explicar para qué sirve? Bueno, y explicar también a lo mejor para el que no lo conozca qué son los gemelos digitales. Pues un gemelo digital es una réplica computacional y dinámica de cualquier instancia del mundo real. Esa instancia puede ser un paciente, puede ser un modelo, puede ser un proceso asistencial o puede ser un hospital, ¿no? Entonces vemos gemelos digitales, pues, de pacientes y de hospitales. Entonces en medicina pues se puede utilizar para planificación quirúrgica, para planificación de tratamiento, ¿no? Para ver en una réplica digital cómo va a reaccionar el paciente si tú le retiras un tratamiento o le pones otro. Pero también para un gemelo digital organizativo, ¿no? Pues para saber cómo te afectaría una baja del 10% de la plantilla con la epidemia de gripe y cómo tendrías que reordenar la plantilla de residentes si un día hay una huelga. Es muy útil porque sirve tanto para lo clínico como, o sea, para investigación como para el día a día. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, esto ya es una reflexión mía, es realmente una representación suficientemente completa como para... Ahí vamos a lo de siempre, ¿no? A la calidad del dato. Cuanto más datos tengas y de mejor calidad, pues mejor va a ser la representación. Es verdad que el gemelo digital más óptimo es aquel que se nutre en tiempo real de datos. Claro, en vivo. Justo. Joder, eso es un avance súper grande. Sí. Vale, y pasando un poco a la parte más de uso clínico, no sé si conoce la audiencia y tú a un doctor que se llama Doctor Felices, que hace mucha divulgación por Instagram, y justo hace unas semanas hizo un reel donde hablaba que la inteligencia artificial iba a estar presente en las consultas mientras el paciente y el médico hablaban, para así que el médico pudiese estar como más centrado en el trato humano y no estar en el típico momento en el que tú le estás contando cosas y él está escribiendo sin mirarte a la cara, que me pareció súper útil este caso de uso. ¿Qué tipo de usos como estos nos podemos encontrar? ¿Que va a afectar también a la relación paciente-médico? Bueno, yo creo que esta herramienta que habéis nombrado, las cuales existen varias ya, creo que es el uso más claro, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede empezar a devolver la confianza entre el médico y el paciente, que quizás se haya perdido un poco por la barrera física que ha supuesto la llegada de los sistemas informáticos hace un par de décadas a las consultas. Al final la medicina tiene que estar basada en la confianza, en mirar los ojos al paciente. Yo, que no soy médico, lo he experimentado desde la parte del paciente. Y es verdad que un médico se pasa aproximadamente el 40% del tiempo de consulta mirando a la pantalla y peleándose con el sistema informático muchas veces. Es verdad. Entonces, bueno, tener una IA que pueda escuchar la consulta, generar una nota clínica revisable y después proponer un resumen, siempre que sea validado por el médico, yo creo que la aportación es clave. El riesgo está, como siempre, en que la IA documente mal, se invente algo o omita algo importante. Entonces ahí la supervisión humana... Claro, entiendo. Bueno, él decía que el médico ese era el que daba el ok, supongo que cuando redactaba el informe. Eso es probablemente el término este de human in the loop. Eso es. Que yo a veces lo veo un poco como el botón de aceptar cookies, ¿no? Que todos aceptamos y realmente nadie se lee las famosas cookies. Sí, claro, entonces, no, es verdad. No podemos caer en que los médicos supervisen, pero sin saber qué están supervisando. Por eso deben conocer las herramientas, deben saber cómo funcionan y ser capaces de explicar cómo están llegando a esas conclusiones. Claro, para que dé confianza, claro. Eso es. Justo yo aquí, no sé si me vas a poder responder, porque es una pregunta un poco compleja y que da lugar a debate, pero si una IA toma una decisión, no soy médico, entonces no lo sé, que sea algo maligno o no, y el médico da el ok, pero no sabe tampoco cómo ha llegado esa IA a esa respuesta, porque no conoce a lo mejor cómo funciona el modelo y demás, ¿podemos decir que el médico tiene la última palabra? Es sí, un poco... Bueno, es que este es un debate muy interesante y que yo creo que todavía no está definido del todo. Es la responsabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Los propios regulatorios, la gente que se dedica a la regulación se está encontrando con estas preguntas. Claro. Estas son las famosas cajas negras de la IA. Exacto.
Bueno, pero aquí tenemos la herramienta de explicabilidad, ¿no? De alguna manera se pueden utilizar para hacer estas cosas, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, puede reclamar, no sé si esto lo sabes, que si, por ejemplo, oye, quiero ver qué ha dicho la IA y por qué lo ha dicho. Igual que en el sector de la banca, ¿no? Yo creo que estamos justo en este momento en el que los pacientes empiezan a ser conscientes de que hay herramientas de inteligencia artificial complementando las decisiones médicas, nunca tomándolas, obviamente. Pero yo creo que todavía nadie sabe muy bien de quién va a ser la responsabilidad, si de el que creó la herramienta de inteligencia artificial, el médico que la utiliza. ¿Tendrá responsabilidad la propia inteligencia artificial en algún momento? Bueno, también yo creo que les formarán, ¿no? A los médicos. Bueno, no lo sé. Si Se intenta. Quiero decir, instruir. Mira, en este sentido yo te quería plantear, hablando con un primo mío que está estudiando medicina y se llama Pablo y le preguntaba, digo, en la universidad, con motivo de tu visita al podcast, le preguntaba, ¿en tu universidad estáis estudiando la inteligencia artificial? ¿Estáis entendiendo cómo un futuro médico va a aplicar la inteligencia artificial? Y me decía que en parte sí, pero sobre todo para revisión bibliográfica únicamente. Te quería preguntar si habéis tenido también colaboración con universidades o si estáis asesorando. Sí, bueno, Julio Mayol es catedrático de cirugía de la Universidad Complutense y esta semana ha salido un artículo en el cual, junto con Juan Turnes, han hecho una revisión completa en todo el país. ¿En cuántas universidades? En todo el país. De las 50 y pico universidades públicas creo que hay en España. ¿En cuántas hay asignaturas optativas de inteligencia artificial y en cuántas es obligatoria? Solo hay una universidad ahora mismo, a 2026, en el cual hay una asignatura obligatoria. ¿Cuál es? No es en Jaén. No estoy seguro dónde era. En una única universidad. Entonces, bueno, yo creo que el sistema educativo y la enseñanza en medicina tiene que cambiar y rápido, porque la velocidad que va la tecnología, como siempre, nos va a pasar por encima. Claro. Si no, o sea, tiene que evolucionar y modernizarse. Pero no solo en medicina, en todo. En todo, pero bueno, en el ámbito de la salud es verdad que a todos nos preocupa mucho, ¿no? Porque... Claro. Sí, desde luego. Y te quería yo también preguntar, relacionado con la parte de investigación y medicina, ¿existe o incluso vuestra plataforma se puede utilizar para detectar fallos que también justo me planteaban el estudiante médico, mi primo, para estudiar fallos ya de ensayos clínicos previos? No de ensayos clínicos como tal, no es algo en lo que nos hayamos centrado de entrada, los ensayos clínicos, pero bueno, próximamente abramos otras... Como una especie de mizos, ¿no? Como una especie de que pueda como detectar fallos, o sea, hacer un barrido rápido de ensayos antiguos y detectar los fallos que haya podido haber, ¿no? Y también en ese sentido aportar luz. Sí, sin duda, ¿no? Y los datos sintéticos se están comenzando a usar también para poder hacer pruebas en ensayos clínicos, ¿no? Y no tener que esperar durante todo el proceso del ensayo para que la farmacéutica se dé cuenta de que el ensayo no va a salir con un endpoint positivo. Entonces los datos sintéticos se pueden utilizar también ahí para adelantarte a cuál va a ser el resultado de un ensayo. Perfecto, y ahora ya vamos a entrar en el último bloque donde queríamos destacar sobre todo que la experiencia final que has tenido o que llevas hasta este momento con Episteme AI, que nos explique un poco exactamente cómo funciona, cuáles son las fases y qué lo diferencia dentro del ecosistema español, porque creo que es una herramienta única. Sí, no, y me alegra que me hagas esa pregunta porque todos conocemos que hay un montón de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? El boom al que estamos asistiendo es increíble. Pero nosotros no hemos querido replicar otro chatbot, o pueden ser cualquiera de los que conocemos. Hemos tratado de que sea una herramienta con agentes orquestados, ¿no? En los cuales la tarea ya esté definida y haya un agente que te ayude a llevarla a cabo. Una pregunta, ese agente lo definís con ingeniería de prompting y demás, ¿no? Con prompting, RAG, y bueno, la ventaja es que lo hemos definido desde un instituto de investigación puntero en España, bajo las directrices del Carlos III y con los... Que es el ISDI, ¿no? Que es la entidad que coordina todos los institutos de investigación en España. Y por tanto, pues los procesos y los estándares son los de un hospital público de la red española y bueno, pues en ese sentido estamos bastante cubiertos en el proceso regulatorio que se sigue en el envío de propuestas para financiación competitiva y no competitiva en nuestro país. Entonces, la diferencia de la cual estamos más orgullosos es de que aseguramos la confidencialidad e integridad no solo de los datos, sino de todo el proceso cognitivo que sigue el investigador. Claro. Porque nuestros modelos de IA corren en local, en unos servidores en Pozuelo, de Alarcón,
Por tanto, aseguramos que todo el proceso cognitivo no sale de Epistemai. Claro. Todos usamos herramientas de inteligencia artificial y por mucho que te aseguren la confidencialidad la empresa... Claro. Pero los derechos de autor, eso es muy importante, claro. Realmente, ¿dónde quedan esos datos y ese conocimiento, ¿no?, que se está interaccionando con la herramienta? Y tú has estado en muchos sitios. Bueno, estás todo el día viajando, has estado en Varsovia, luego Harvard, el MIT. Mi pregunta es, ¿qué diferencias ves de cómo se está impulsando la inteligencia artificial en España, bueno, con vuestra herramienta, con respecto a Europa o Estados Unidos? Cuando estuvimos en Harvard y en el MIT, en una misión al ecosistema Massachusetts, impulsada por la Fundación Madrid+D de la comunidad, nos quedamos impresionados, ¿no?, por cómo se trata la innovación y la investigación allí, porque es una forma de vida. Sí. Pero en España tenemos ciencia y el talento lo tenemos. Yo creo que falta un poco ese ecosistema que estamos tratando de crear ahora aquí en Madrid, al menos después de lo visto allí, porque los profesionales están. Yo creo que simplemente falta un poco la cultura y animar a los residentes y a la gente que entra a los hospitales, que quizás ha perdido un poco las ganas por investigar, pues justamente con herramientas como estas que pueden democratizar el acceso a la inteligencia artificial y bajar un poco esa barrera burocrática. Y técnica, ¿no? También entiendo, y técnica, ¿no? Y de tiempo. Y de tiempo. Claro. Y de fricción entre procesos administrativos en nuestro país. Porque entiendo que está hecha, por lo que he ido leyendo de vosotros, está hecha de una manera para que visualmente sea sencilla, ¿no? Por lo que vi un poco la interfaz. Sí, no, hemos tratado de que sea lo más amigable posible, pensando muchas veces no solo en el investigador joven que pueda estar más habituado a estas herramientas, sino en el investigador senior que tenga ganas de utilizar herramientas de inteligencia artificial, porque cada vez hay más gente que quiere usarlas, hasta el 85% de la gente está animada a utilizarlas. Entonces, hemos tratado de adaptarla a todos los rangos de edad y de que sea una herramienta que anime a la gente a investigar, porque es verdad que se estaba perdiendo un poco en los hospitales las ganas a veces. Pero no solo, yo creo que no solo por temas de las herramientas, sino también entiendo que por temas de sueldo y de tiempo, demás. Porque tienes mucha carga. Y la carga de claro. pacientes que muchas veces no te deja tiempo para investigar. Claro. Pero en la investigación nace en muchas de las soluciones que van totalmente. a curar a los pacientes. Entonces, es una parte clave. Y por eso hemos tratado de atacar además la investigación, porque aunque lo más interesante y lo más chulo pudiera ser crear herramientas para diagnosticar el tipo de cáncer más letal, pues creemos que atacando procesos donde es más fácil entrar, pero tiene un alto impacto, como puede ser la investigación, creemos que podemos tener un impacto incluso mayor, así pudieras crear una solución muy innovadora en el nivel más de diagnóstico, ¿no? Yo en este sentido te quería preguntar cuál es... ya has estado en muchos sitios. ¿Cómo te has sentido llevando esta herramienta fuera de España y cuáles son los casos o los momentos en que te has sentido más orgulloso de esta plataforma tan pionera que habéis desarrollado? Estuvimos hace un par de semanas en Bruselas, en la cumbre de EIT Health, que es una organización que apuesta por la innovación en Europa. Y, aunque se habla mucho de startups de IA y tal, pero luego al final hay que llevarlas, hay que contarlas y, poder estar en Bruselas hablando de Epistemai, pues nos hace estar bastante orgullosos. La gente está animada a integrar estas plataformas. La integración y la implementación, como siempre, con los flujos hospitalarios, pues es complicada por la fragmentación de sistemas, pero irán llegando poco a poco. Y no sé si nos puedes contar, no sé si es confidencial o no, pero algunos usos o proyectos que se estén haciendo utilizando tu herramienta. Sí, desde proyectos de preparación de proyectos de investigación para las convocatorias pues de misiones o las que se han lanzado hace poco por el Carlos III, escritura y revisión de papers. Cualquier investigador, no tienen por qué ser instituciones las que lo utilicen, pueden ser investigadores individuales, ¿no?, que lo utilicen para revisar el último paper que les han enviado con comentarios o para buscar financiación para lanzar para cualquier proyecto de investigación que tengas. ¿Eso solamente en España se está utilizando o también estáis abiertos a que investigadores de otros países pudieran utilizar Epistemai? El acceso individual puede ser cualquier persona que sea un investigador.
Estamos hablando para realizar pilotos en otros hospitales fuera de España, ¿no? Porque es el siguiente paso. Pero bueno, estamos justamente en ese momento de expansión y de ver cómo llevarlo a otros sitios. Qué emocionante esa internacionalización. Y antes nos has también comentado que, bueno, pues que ves que en Madrid también están floreciendo un ecosistema de innovación. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos y también nos puedes decir si en otras zonas de España conoces que también se estén desarrollando, que veas tú que haya potencial? Sí, bueno, en Madrid sin duda, también en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? Donde siempre ha habido un ecosistema innovador muy potente. Pero bueno, es verdad que ahora se están montando muchas startups y spin-offs desde institutos en Madrid, en el IDISC. Creo que esta es la segunda o la tercera de este año ya. Entonces, bueno, eso es una buena indicación del espíritu emprendedor que no se debe perder y que en España creemos que existe. Es verdad que en Madrid, la Fundación Madrid +D está impulsando iniciativas de networking, de eventos donde los venture capitals puedan ir y conocer las startups y las spin-offs para poder invertir y para poder ayudarlas bueno. Y vosotros mismos, de hecho, también estáis promocionando, porque si mal no recuerdo, creo que habéis hecho ya algunos hackathon para también para impulsar. Sí, nosotros desde la Unidad de Innovación y con Julio somos unos grandes fans de los datatones y hackatones. Realizamos uno en noviembre del 2025 sobre datos sintéticos. Sí. Bueno, para quien no lo entienda, un hackathon es como que ponéis un problema. Eso es. Con unos datos y entiendo que rankeáis la mejor solución, ¿no? Eso es. Hicimos uno en noviembre sobre datos sintéticos y después hemos hecho uno sobre gemelos digitales en abril de este año. Entonces reunimos a casi 300 personas un sábado, lo llamamos OncoTwin, y presentamos retos en 4 tipos de cáncer, desde el sarcoma hasta el cáncer de pulmón, y un reto de gestión, ¿no? Entonces, bueno, diferentes equipos tenían que competir para tratar de proponer la mejor solución para cada uno de los retos. Esto es muy interesante también para aquellas personas que les interese plantear soluciones y participar en este tipo de oportunidades que vosotros abrís, sobre todo jóvenes, entiendo. Eso es, teníamos un 40% de estudiantes, pero también muchos médicos adultos mira qué bien. y senior que están interesados por la revolución de inteligencia artificial. Además es un espacio donde también vienen empresas grandes y pequeñas, ¿no? De donde se puede... Claro. Pues crear un poco ese ecosistema, ¿no? Y poner a gente a pensar conjuntamente. Claro, a mí me gusta mucho que haya pues eso, espíritu emprendedor y de inversión dentro de sobre todo el campo de la medicina, porque bueno, a nivel personal yo hace un par de años quería dedicarme también al tema de ciencia de datos, pero aplicada a la medicina. Entonces investigué el flujo de cómo se entraba, de cuánto cobraban y tal, y decidí que no, porque en los hospitales, en algún hospital, porque era como que no podía sobrevivir haciendo eso. Entonces como que me alegra que pues que aunque sea por la parte privada, pues que haya este tipo de iniciativas. Sí, bueno, eso nosotros cuando estuvimos en Boston lo vimos claramente, Claro. pero tampoco tenemos que ser Boston, ¿no? No hay que parecerse en sus cosas buenas y seguir nosotros por nuestro camino bueno. Sí, pero al fin y al cabo la competitividad, yo creo que salgan este tipo de cosas hace también avanzar a la otra parte. Sí, sin duda, ¿no? La creación de startups y de spin-offs yo creo que fomenta la competitividad y esa innovación de I+D que tanto se habla, en la cual tiene que haber una colaboración entre las entidades públicas, que son quienes tienen los datos, los pacientes y el conocimiento, y pues las startups, spin-offs con gente joven que tengan las ganas de apostar, que tengan menos miedo y bueno, y que permitan que la ciencia se traslade desde los institutos públicos hasta empresas que puedan dar servicio. Claro. Y ya para ir terminando, te quería también preguntar, creo que uno de los ámbitos donde puede ser más interesante también la aplicación de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de los ensayos, de la investigación, puede ser en lo que se llama la medicina preventiva, con modelos predictivos. No sé si también lo habéis desarrollado, si habéis tenido ya algún caso de éxito llamativo en este sentido o si es algo para desarrollar en el futuro. Sí, los modelos predictivos es lo que más nos demandan cualquier profesional en el hospital, a la unidad de innovación, que damos soporte a cualquier servicio que necesite un modelo predictivo.
porque te permite pues crear soluciones personalizadas, ¿no? La famosa medicina personalizada de la que hemos venido hablando tantos años. Efectivamente, sí. Y los gemelos digitales son solo el paso siguiente a los modelos predictivos, ¿no? Al final, un gemelo digital es un conjunto de modelos predictivos muy complicados y que además se actualiza dinámicamente. Entonces, bueno, justamente los gemelos digitales son probablemente el mayor ejemplo de medicina personalizada que se está trabajando ahora. Vale, pues nada, a ver, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Es un orgullo conocer proyectos intergeneracionales tan punteros desarrollados en España y que reflejan una premisa importante, que es que la medicina no es solo innovación, sino también seguridad pública, responsabilidad y capacidad de anticipar riesgos. Iniciativas así muestran que el progreso técnico, cuando se hace con rigor, puede mejorar la práctica clínica sin perder de vista la ética y los derechos de los pacientes. Estamos súper agradecidas de que hayas sacado un huequito entre Varsovia, en Congreso, en Atocha, Bruselas y demás para venir aquí. Sí, también tienes ahora un próximo viaje, me creo, ¿verdad? Sí, A Bruselas. A Bruselas de nuevo. Y sobre todo tan joven, que también nos ha llamado mucho la atención que tengas ese empaque, por así decirlo. Tengo buen maestro, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Julio y a esa colaboración intergeneracional porque me ha permitido explorar y construir soluciones con su apoyo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para desarrollar estas soluciones que puedan ayudar a la gente y además inspirarles, o sea, a otra gente como yo que tenga ganas de emprender y de innovar y en el ámbito de la salud, que es tan bonito. Desde luego, sí, era una inspiración. Y esperemos también tener uno de estos días a Julio Mayola aquí con nosotros. Le invitamos a Julio a que venga para acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotras.